Hola familia, bienvenidos de nuevo a estos devocionales de Proverbios. Ya alcanzamos el día 16, lo que significa que hoy vamos a analizar el texto de Proverbios capítulo 16. Nuevamente tengo la bendición de poder compartirles, ¿verdad? Inicialmente me gustaría dejarlo todo en manos de Dios, pedirle a Dios que tome el control de lo que yo vaya a decir, que no sea mi conocimiento o lo que yo piense de este texto, sino que sea lo que Dios quiere que aprendamos juntos de este texto, ¿verdad? Entonces, sin nada más que decir, iniciemos. Entonces, para mí este texto tiene mucha información, tiene muchos subtemas, ¿verdad? Como ya lo hemos visto en otros proverbios, en los que tiene como pequeños contrastes entre distintos temas y todo se engloba en un tema central. Siento que aplica lo mismo para este capítulo. Entonces vamos a ir viendo subtema a subtema en lo que yo fui encontrando sobre estos subtemas, ¿verdad? Entonces, primeramente vamos a leer los primeros 4 versículos donde considero que el tema que encontramos acá es un poco sobre la confianza en el Señor, sobre depositar nuestra confianza en el Señor. Entonces leamos. Dice el versículo número 1. El hombre propone y Dios dispone. A cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los motivos. Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Toda obra del Señor tiene un propósito. Hasta el malvado fue hecho para el día del desastre. Entonces, estos primeros 4 versículos ya me dicen mucho, me alegra mucho sobre lo que voy a seguir leyendo, porque me está hablando sobre el poder de Dios, sobre Dios tomando el control, sobre dejar atrás, confiar en mí mismo y confiar más en Dios, y también en reconocer que las cosas malas, las que puedan parecerme malas, también son parte del propósito de Dios y que tengo que reconocer que esas cosas también son para mi bien, como hemos venido estudiando en otros libros, en otros capítulos, en otros textos, ¿verdad? Entonces les comparto lo que dice Proverbios 3:5, que lo veíamos hace unos días cuando veníamos iniciando estos devocionales. Dice Proverbios 3:5: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Y lo mismo me parece a mí que está en estos textos. Dice el versículo 2: a cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los motivos. Dejemos que sea Dios el que tome control de nuestro caminar, de nuestras acciones. Sabemos, por lo que dice el versículo 3, que si ponemos en manos del Señor todas estas obras, nuestros proyectos se cumplirán. Entonces estos primeros 4 versículos ya tienen mucho. Nos está diciendo: hey, deje de confiar en usted, deposite más su confianza en el Señor. No se valga de su sabiduría, de su inteligencia, sino que gócese en la sabiduría del Señor, ¿verdad? Y en lo que Él nos va a dar a través de confiar en Él y el depositarlo todo en Él. Si seguimos con la lectura, los versículos del 5 al 9 igual nos hablan sobre esta confianza en el Señor. Entonces leamos. Dice el versículo 5: el Señor aborrece a los arrogantes. Una cosa es segura: no quedarán impunes. Con amor y verdad se perdona el pecado, y con temor del Señor se evita el mal. Entonces, creo que anteriormente a mí me había tocado hablar sobre Proverbios 4 o el 6. Creo que era el 4, sí. Entonces, esa vez yo había hablado un poco sobre cómo la sabiduría nos iba a llevar a la obediencia y de igual manera cómo la obediencia nos iba a llevar a la sabiduría. Y esto también lo veo en el versículo 6. Dice: con amor y verdad se perdona el pecado. Entonces nos habla de justicia, de misericordia de Dios. Y dice: y con temor del Señor se evita el mal. Habíamos visto también que el temor al Señor es el principio de la sabiduría. Eso estaba en los primeros capítulos también. Entonces, esa sabiduría dice que nos va a llevar a evitar el mal. Entonces, la sabiduría nos va a dar obediencia para que podamos caminar en rectitud. Continúo leyendo. Dice el versículo 7: cuando el Señor aprueba la conducta de un hombre, hasta con sus enemigos los reconcilia. Más vale tener poco con justicia que ganar mucho con injusticia. De nuevo hablándonos de rectitud y de obediencia. 9.
El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Y aquí también está la parte de confiar en el Señor, en confiar en que nuestros pasos sean dirigidos por el Señor. Siendo Jesús ese camino por el cual nosotros debemos caminar y el Espíritu Santo nuestro guía para llegar al Padre, entonces, ¿para qué seguir los impulsos, los deseos de mi corazón cuando puedo dejar que sea Dios quien dirija mis pasos? Y volviendo también a los capítulos iniciales de Proverbios, dice Proverbios 6:18, el corazón que hace planes perversos, pies que corren hacia lo malo. Entonces, aquí nos está diciendo que si nosotros seguimos los planes de nuestro corazón, nuestros pasos no van a ser correctos. Mientras que en este capítulo nos está diciendo que los pasos los va a dirigir el Señor si nosotros se lo permitimos, claro está, ¿verdad? Dejemos que sea el Espíritu Santo nuestro guía para que nuestros pasos puedan ser guiados correctamente y no nos perdamos del rumbo. Seguimos ahora con un segmento, o el segmento que está de los versículos 10 al 15. Y como les decía al inicio, para mí, el subtema que yo encuentro en estos versículos, en esta sección, es un poco sobre la justicia de Dios. Entonces leamos. Dice el versículo 10. La sentencia está en labios del rey. En el veredicto que emite no hay error. Las pesas y las balanzas justas son del Señor. Todas las medidas son hechura suya. El rey detesta las malas acciones porque el trono se afirma en la justicia. El rey se complace en los labios honestos, aprecia a quien habla con la verdad. La ira del rey es presagio de muerte, pero el sabio sabe apaciguarla. El rostro radiante del rey es signo de vida, su favor es como lluvia en primavera. Entonces, como les decía, hablando sobre la justicia de Dios, el primer versículo me dice que la sentencia está en labios del rey, o sea que en su justicia, en la gran justicia de Dios y la perfecta justicia de Dios, es Él quien dicta la sentencia. Dice, en el veredicto que emite no hay error, habla de su sabiduría y como Él no se equivoca. Dice el 11, las pesas y las balanzas justas son del Señor, todas las medidas son hechura suya. Entonces, igual como mencionaba, en su sabiduría es Él quien determina las medidas para luego determinar la sentencia. Dice el 12, el rey detesta las malas acciones porque el trono se afirma en la justicia. Justicia otra vez como el tema de esta sección. Dice que se complace en los labios honestos, que aprecia a quien habla la verdad. Luego nos habla de su ira, de su gran poder, ¿verdad? Dice que es presagio de muerte. Y volvemos a hablar sobre la sabiduría. Dice que sabe cómo apaciguarla. ¿Y cómo es esto? De nuevo, la sabiduría que nos lleva a la obediencia para caminar en rectitud y de esa manera apaciguar la ira. Después nos habla de la belleza y del poder de Dios. Dice, el rostro radiante del rey es signo de vida, hablando sobre su poder, sobre su magnitud, sobre su grandeza. Y dice, su favor es como lluvia en primavera, hablándonos sobre su gracia, sobre su misericordia para nosotros. Entonces, apenas llevamos 15 versículos y vean el montón de temas que puedo ver yo en estos versículos, ¿verdad? Lo mucho que nos habla Dios a través de este proverbio tan bello. Sigamos un poco con los versículos 16 al 20 y de nuevo vamos a ver un poco sobre este tema de la confianza en Dios, que para mí es el tema central de este proverbio, de este capítulo. Dice el versículo 16, más vale adquirir sabiduría que oro, más vale adquirir inteligencia que plata. Un consejo para nuestras vidas, llenarnos de sabiduría. ¿Cómo eso es mejor? Nos dice este versículo. El camino del hombre recto evita el mal. El que quiera salvar su vida se fija por dónde va. Entonces, nuevamente sobre el camino, sobre nuestros pasos, dados en la ubicación correcta dentro del camino del Padre, ¿verdad? Dice que ahí nos vamos a fijar por dónde caminamos y evitaremos de esa manera el mal. Versículo 18. Al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. Vale más humillarse con los oprimidos que compartir el botín con los orgullosos. El que atiende la palabra prospera, dichoso el que confía en el Señor. Entonces ahí igual nos habla de obediencia, el de fijarnos por dónde caminamos, el de evitar el mal
Y en esta parte también comienza a hablarnos sobre la rectitud y también nos habla un poco sobre su contraparte, que lo vamos a ver también más adelante, sobre estas cosas malas, sobre estas consecuencias de vivir en lo contrario, a vivir en la rectitud, que es dar pasos sin fijarnos por dónde estamos caminando, usando la misma analogía que tiene este versículo, y qué nos puede generar eso, ¿verdad? Entonces eso lo vamos a ver en la siguiente sección. Leamos del 21 al 24. Dice: al sabio de corazón, se le llama inteligente. Los labios convincentes promueven el saber. Fuente de vida es la prudencia para quien la posee. El castigo de los necios es su propia necedad. El sabio de corazón controla su boca, con sus labios promueve el saber. Panal de miel son las palabras amables, endulzan la vida y dan salud al cuerpo. Entonces en estos últimos 2 versículos habla un poco también sobre cuidar lo que sale de nuestra boca, de controlar nuestra boca. Pero dice que el sabio de corazón controla su boca. Un poco también sobre lo que estaba hablando Mile en el capítulo anterior, el día de ayer, ¿verdad? Sobre controlar nuestra boca y sobre el bien que puede tener lo que sale de nuestra boca. Aquí donde habla de que panal de miel son las palabras amables, endulzan la vida y dan salud al cuerpo, ¿verdad? Continuamos leyendo un poco. Versículo 25, les leo ahora hasta el versículo 30. Y aquí, como les decía, está esta contraparte de las malas acciones. Dice: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero acaban por ser caminos de muerte. Todo lo contrario al camino de rectitud que veíamos anteriormente. Al que trabaja el hambre lo obliga a trabajar, pues su propio apetito lo estimula. El perverso hace planes malvados, en sus labios hay un fuego devorador. El perverso provoca contiendas, el chismoso divide a los buenos amigos, el violento engaña a su prójimo y lo lleva por mal camino. El que guiña el ojo trama algo perverso, el que aprieta los labios ya lo ha cometido. Entonces, en realidad estos versículos son muy claros, no hay muchas comparaciones o analogías, sino que es directo. Habla de cómo lo contrario a la rectitud nos va a llevar a un camino de muerte. Nos habla sobre alguien perverso y haciendo planes malvados. Nos habla de cómo el perverso genera contiendas, genera división, cómo el violento engaña y lo hace caer también por mal camino. Dice que el que guiña trama algo perverso y el que aprieta los labios ya lo ha cometido. Entonces es esta contraparte donde nos está hablando todo lo contrario a ese camino de rectitud que veíamos, de cómo las buenas palabras endulzan el cuerpo, de cómo nuestra confianza nos hace dar pasos correctos, de caminar y de vivir en obediencia. Y aquí ya vemos todo lo contrario, ¿verdad? Lo contrario a cuidar nuestra boca, habla de que el chismoso divide, de cómo lo contrario a caminar en rectitud dice que acaba en un camino de muerte. Entonces es como a quien no sigue todos los consejos que les di previamente, vienen todas estas cosas malas, ¿verdad? Entonces, como decía Mile el día de ayer, está esta contraparte y nos toca a nosotros entonces escoger qué es lo que deseamos. Deseamos ese camino de rectitud donde Dios va cuidando nuestros pasos y en el que todas nuestras obras Dios nos va a ayudar para que éstas se realicen, o deseamos caminar más bien en un camino de muerte donde haremos planes malvados y haremos caer a otros, en los que vamos a hacer que otros se dividan, en el que vamos a hacer que otros también caminen por nuestro camino de muerte. Entonces, ¿cuál de esas dos personas deseamos ser? Y continúo leyendo del versículo 31 al 33 para cerrar. Dice el versículo 31: las canas son una honrosa corona que se obtienen en el camino de la justicia. Aquí nos está hablando de los ancianos, ¿verdad? De las canas, como una honrosa corona. Y sabemos que hablando tanto de sabiduría en estos proverbios, que también con la edad se adquiere mucha sabiduría. Y luego nos habla: más vale ser paciente que valiente, más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Entonces es igual sobre el controlarnos, el sobre tener paciencia, el sobre ser sabios y pensar bien antes de hacer. Dice ser paciente antes que valiente o impulsivo. Mejor el dominio propio que irnos a conquistar ciudades. O sea que nos está hablando de pensar correctamente antes de actuar, igual como tenemos que pensar correctamente antes de hablar.
Dice el último versículo: las suertes se echan sobre la mesa, pero el veredicto proviene del Señor. Entonces igual nuevamente, la soberanía que vemos de Dios en este último versículo, que Él es quien dicta el veredicto, Él es el que decide al final. Entonces igual podemos nosotros establecer qué es lo que queremos, qué es lo que deseamos, cómo queremos que esto pase. Pero como decía el versículo, que nuestros pasos nos pueden llevar a un camino de muerte, y al inicio incluso decía que podemos pensar que los caminos son rectos, pero van a terminar siendo un camino de muerte. Y los primeros versículos nos decían que si caminamos con depositando nuestra confianza en Él, Él va a cuidar nuestros pasos. Entonces reafirmo lo que les estaba mencionando anteriormente. ¿Qué queremos que suceda con nuestros pasos? Queremos que sean pasos firmes en los cuales sabemos que Dios va a cuidar cada uno de nuestros pasos. No tenemos que caminar con miedo porque tenemos un respaldo enorme que es el poder de Dios. O queremos caminar con cuidado, viendo dónde pongo el pie, si el terreno es inestable, si este paso que doy hacia acá es un paso correcto y me lleva hacia el camino de muerte, pero a mí me parece bien, ¿qué va a pasar? Entonces, ¿qué queremos hacer? O sea, realmente confiar en nosotros y en que nuestra sabiduría nos va a permitir que todos nuestros pasos sean firmes, pero sin duda y al final llevándonos hacia un camino de muerte, o confiar en Dios y saber que nuestros pasos todo el tiempo van a ser firmes y que no me van a llevar a un camino de destrucción, sino que todo el tiempo voy a estar sobre un camino de rectitud. Entonces, como nos decía ahí el consejo de que mejor llenarnos de sabiduría que de oro y plata, ¿qué será mejor? ¿Buscar sabiduría en su palabra o confiar en mi propia sabiduría y dar los pasos a lo que yo creo? ¿Verdad? Entonces, creo que esa es lo que la invitación, lo que nos puede quedar ahí picando, como dicen, de qué es lo que deseamos. Entonces, ojalá que Dios nos permita el poder confiar en Él para que nuestros pasos sean firmes. Y esa va a ser mi oración. Así es como quiero cerrar. Entonces, acompáñame en oración. Dios, gracias por este texto tan amplio, tan lleno de información, tan rico, Señor, en sabiduría que proviene de tu palabra, Señor, y permite que esa sabiduría, Señor, nos alcance, nos llene y que podamos reemplazar, Señor, nuestro conocimiento humano, todo lo que proviene de nuestra cabeza, Señor, y que sea lo que nos impulsa a caminar, Señor, y que en realidad reemplacemos todo eso por tu sabiduría, la sabiduría que proviene de tu palabra, Señor, la sabiduría que tú nos das para caminar firme, Señor, en tu palabra, en tu camino. Y de esa manera, Señor, sabremos que todo lo que hagamos, Señor, será respaldado en tu nombre y será puesto, Señor, para bien. Y podemos vivir confiados, Señor, sabiendo de que tú nos ayudarás, Señor, a que nuestras obras se cumplan, a que lo que deseamos, Señor, dentro de tu propósito, Señor, se cumpla. Así que, Señor, llénanos de esa sabiduría que nos permita actuar correctamente para que realmente, Señor, podamos escoger el camino de verdad, Señor, que es caminar en lo que tú nos has dado, Señor, en lo que dicta tu palabra, Señor. Señor, permite que estos devocionales nos hagan crecer, Señor, aún más como lo ha venido haciendo, Señor, a lo largo de estos 16 días. Señor, que nos llenemos de conocimiento y que podamos anhelar, Señor, seguir aprendiendo más de tu palabra, Padre. Todo esto, Señor, te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús y amén. Familia, muchas gracias por ser parte de este devocional y espero que puedan seguir con los que nos faltan para terminar este libro de Proverbios. Con eso me despido, esperando que estén muy bien y nos vemos pronto, si Dios así nos lo permite. Hasta luego.